Ya, entonces, este Journal Club es un poco distinto porque vamos a leer un libro de neuroradiología. La radiología también está en los libros. Así que vamos a partir con infecciones en pacientes con VIH. Es un capítulo que deben conocer, sobre todo las más frecuentes, que son las que les envié. Y Nicolás envió las páginas que habían que leer, que eran 21. Por lo tanto, vamos a partir con encefalitis VIH adquirida. ¿Quién me puede hacer un breve resumen de encefalitis VIH adquirida? Yo, Doc, si quiere, yo puedo partir. Por Por favor. acá, Waldo. ¿Cómo estás, Waldo? Sí, ¿cómo estás? Todo bien por acá, Doc. Bueno, para comenzar, comentar que la encefalitis adquirida por VIH, o yo la conocía, no sé si será lo mismo, el complejo VIH-Sida clínicamente, se caracteriza por daño directo al parénquima encefálico, en particular a la sustancia blanca periventricular. A eso se asocia cambio involutivo de aspecto trófico difuso, sin un patrón muy característico. Bueno, y esos son un poco los hallazgos, tanto ante C con NRM. Bueno, esta afectación de la sustancia blanca periventricular se manifiesta como aumento de la señal en secuencias T2-FLEP, y lo importante es destacar que no debe haber realce, ningún tipo de realce patológico en este contexto, porque cuando pasa eso hay que descartar otro tipo de complicaciones, ya sean infecciones oportunistas o neoplasias primarias de los pacientes que tienen VIH. Eso es como muy en términos generales. Bien. Ese es el resumen. Ahora, pueden ver la pantalla, ¿cierto? Están viendo la página del libro. Sí, Sí, doctor. Ya, muy bien, Waldo. Muchas gracias. Entonces acá dice que los dos componentes principales, atrofia del parénquima debido a muerte neuronal y alteraciones de la sustancia blanca usualmente periventriculares. Ahora una pregunta muy interesante. Me acordé de algo. Íbamos a revisar qué podía ser el diagnóstico del cuerpo calloso del caso anterior. Lo vamos a dejar para después. Ya, bueno, dice, se fijan, alteración de la sustancia blanca. Mi pregunta como radiólogo sería, ¿cómo diferenciamos esto de una microangiopatía crónica? Por ejemplo, una enfermedad isquémica crónica de pequeño vaso. es que las enfermedades químicas, como su nombre lo dice, siguen una distribución arteriolar, es decir, afectan desde cortical a profundo. O sea, tenemos las ramas corticopiales, que luego se hacen como estos territorios limítrofes con las lentículas estriadas, y esas son las zonas de afectación típicas de la vascular. Básicamente, un ejemplo de ellos son periventricular, pero peritrigonal, sobre todo, las zonas de territorio limítrofe, como les comentaba, y la afectación yuxtacortical. Eso es como más de microangiopatía. Lo otro es distinto la del VIH, porque es solo periventricular. Ya, eso es un punto importante, la distribución. Esta habitualmente es periventricular. Muy bien. Pero el compromiso yuxtacortical habitualmente es desmielinizante. Y el compromiso yuxtacortical que tú mencionaste, habitualmente se preserva en las patologías isquémicas como la microangiopatía crónica y la leucoencefalopatía posactínica. ¿Por qué? Porque la región yuxtacortical o fibras U de asociación corta tienen doble irrigación, tienen arterias que vienen desde ramas piales y tienen irrigación desde arterias lentículo-estriadas perforantes. Por lo tanto, las fibras U habitualmente no se comprometen en las patologías isquémicas, se comprometen habitualmente en patologías desmielinizantes. Entonces, cuando ustedes hablen de lesiones yuxtacorticales, tienen que pensar inmediatamente en una enfermedad desmielinizante y no en patología isquémica.
Bien, si se fijan... Una pregunta. Sí. Porque igual en el mismo documento señalan que muchas veces es difícil diferenciar, por ejemplo, en el caso de la enfermedad crónica del pequeño vaso, con la encefalopatía por ACV y que en algunos casos son patologías de alta prevalencia, entonces en la práctica es tan diferenciable, ¿no? Igual encontré que en el documento ponían como casos de pacientes jóvenes. Claro, la edad juega un rol, que tenga VIH, y lo otro que yo te podría aportar es que la enfermedad isquémica crónica de pequeño vaso o microangiopatía crónica, que es lo mismo, habitualmente se acompaña de algún foco microhemorrágico en territorio perforante, tienen secuelas lacunarias isquémicas asociadas, tiene una distribución bien frontoparietal, respeta los lóbulos temporales, es un paciente cardiovascular conocido, así que esas serían como elementos radiológicos auxiliares que ayudan bastante. Por otra parte, esta encefalopatía VIH es un diagnóstico eh, difícil porque tiene sobreposición con otras entidades como la que estoy mencionando. Y de hecho, el complejo demencia-SIDA es un diagnóstico clínico, radiológico y evolutivo. Así que, si yo te podría aportar algo, Nicolás, hay que, claro, ver si el paciente, estamos ante un paciente inmunodeprimido adquirido, si tiene o no factores de riesgo cardiovasculares, y si tiene algunos otros signos radiológicos de enfermedad isquémica, incluso pequeños infartos cerebelosos, infartos corticales silentes, las microhemorragias, como te comentaba, secuelas lacunares, pontinas, talámicas, ventriculares, la edad, todo eso va sumando. Ok, gracias, doctor. Ya. Por otra parte, aquí, este artículo, uno siempre aprende de todo. Si se fijan, en el checklist dice algo que remueve los cimientos de los radiólogos. Se dice, la evidencia de la atrofia cerebral por tomografía o resonancia no indica el complejo demencia-SIDA en pacientes VIH, por lo tanto hay que tener un correlato clínico, un paciente que tiene un deterioro cognitivo con VIH y que la imagen no sea explicada por enfermedad isquémica crónica de pequeño vaso. O sea, es un diagnóstico clínico, evolutivo y radiológico. Y después viene esto que yo diría que son las cosas más importantes, que uno tiene que pensar las imágenes. Entonces dice, considerar causas reversibles primero: deshidratación, malnutrición, depresión proteica y alcoholismo. Nosotros, no sé si ustedes han visto pacientes deshidratados que tienen mayor amplitud, aumento de la amplitud del espacio subaracnoideo de la convexidad, e incluso tienen mayor tamaño del sistema ventricular. Pacientes que son usuarios de corticoides en el corto plazo también tienen aumento de la amplitud del espacio subaracnoideo y del sistema ventricular. Por lo tanto, esto más que un diagnóstico radiológico es algo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando discutan los casos con los neurólogos o con los clínicos. Existen causas de pérdida de volumen encefálico que no son secundarias a fenómenos involutivos. Un paciente deshidratado puede tener el mismo hallazgo que un paciente con demencia. Les voy a mostrar un caso, aprovechando que estamos acá. Voy a dejar de compartir y voy a buscar una presentación.
Bueno, después cuando lo encuentre me voy a acordar y se los voy a compartir. Pero me pareció súper importante tener eso en mente. Entonces eso hace más difícil el diagnóstico de, de encefalopatía VIH, encefalitis VIH adquirida. Y fíjate, tenemos que estar seguros que no es un paciente cardiovascular con un trastorno neurocognitivo. Tenemos que estar muy seguros que no está deshidratado, que no está con malnutrición. Lo que está diciendo acá este artículo es que estos pacientes en etapas SIDAs o en etapas VIH muy avanzadas tienen malnutrición, tienen comorbilidades como drogadicción, alcoholismo, muchas veces llegan críticamente enfermos con deshidratación y las imágenes pueden estar explicados por esos factores y no por una encefalitis VIH adquirida. Por lo tanto, eso tiene que quedar claro para propósitos del informe. Entonces después viene la historia natural. El deterioro cognitivo ocurre una vez que el paciente está inmunocomprometido, lentamente progresiva. Y, en fin, algo más importante acá, hay un poco de patología. Está los datos demográficos, que ustedes pueden revisar con más calma. O sea, si tuviéramos que hacer un resumen de encefalitis VIH adquirida, ¿qué podríamos decir? Vayan dándome idea. ¿Es un diagnóstico radiológico per se? Requiere un correlato clínico, un escenario clínico compatible y descartar otros diagnósticos diferenciales más agudos. Y después con las imágenes se hace el diagnóstico, con las características que ya discutimos. Claro, o sea, la imagen nos puede mostrar atrofia, nos puede mostrar una leucoencefalopatía, pero no son diagnósticos per se de encefalitis VIH. Hay que tener en cuenta que es un diagnóstico clínico, radiológico y evolutivo. Hay que tener en cuenta que hay otros factores de comorbilidad que pueden dar los mismos hallazgos. Por ejemplo, malnutrición, depresión proteica, alcoholismo, drogadicción coexistente. Así que eso. Y, Ya. doctor, Sí. porque en la imagen, en los casos que ponen ahí en el documento, también mencionaban, no recuerdo en qué parte exactamente, pero mencionaban que a veces podían haber cambios radiológicos en pacientes asintomáticos. Y, por ejemplo, que podía haber un pequeño signo de atrofia o de aumento del espacio cisural. ¿Ya? En esos casos, cuando es un hallazgo como, si se cuenta con el contexto clínico, me imagino que uno no propone directamente la encefalopatía por VIH o propone toda este como conjunto de diagnósticos posibles o lo deja como indeterminado. O sea, lo que te podría responder es que si tú estás viendo al paciente y un paciente que viene ambulatorio, que está clínicamente impecable, que no tiene signos neurocognitivos, y tú haces el escáner y tiene una atrofia, tienes que informarla como tal, pérdida, volumen, y además tiene VIH, fenómenos involutivos encefálicos difusos por sobre los esperados para la edad, considerar dentro del diagnóstico diferencial una encefalitis VIH adquirida, porque ahí en ese contexto tú sabes que es un paciente ambulatorio que no está deshidratado, que no está, digamos, en un contexto de paciente crítico, y claro, ahí el diagnóstico se va a hacer en la evolución, si es que no aparece, por ejemplo, alguna otra infección oportunista y el paciente continúa su deterioro cognitivo en un paciente que tenga un VIH relativamente maltratado. Así que desde el punto de vista de la imagen, tienen que tener en cuenta que hay otros factores que dan pérdida de volumen encefálico, pero si ustedes tienen el paciente ahí, saben bien la historia, conversan bien con el neurólogo, eh, se puede hasta asumir que tiene una encefalitis VIH si tiene atrofia, sin estas otras comorbilidades asociadas. ¿Cuál es el tratamiento de la encefalitis VIH adquirida?
La terapia antirretroviral, mantener carga viral indetectable, esas cosas. Bien. Y no hay mucho más. Ya, avancemos. Toxoplasmosis adquirida. ¿Quién puede resumir? Hola, Doc, ¿me escuchas? Sí, Aló, aló. Sí, hola, Nicolás Sánchez acá. Doc, yo lo puedo resumir. Ya, vale. es una patología oportunista, la más frecuente que afecta al sistema nervioso central en pacientes con VIH complejo SIDA. em, se caracteriza, tiene que estar presente en pacientes con este antecedente de la patología, a pesar de la terapia antirretroviral, y tiene más riesgo en pacientes con recuento SD4 menor a 200. Respecto a la parte imagenológica, a nivel del escáner vamos a ver lesiones hipodensas mal definidas asociadas a edema, que van a tener un realce en anillo dándole esta forma de target. Y en la resonancia va a ser característica en las secuencias ponderadas en T2 como lesiones también con forma de target, alternando hipo e hiperintensidades, edema que suele ser desproporcionado a la lesión, y con el uso de contraste vamos a ver también en estas lesiones se va a marcar más el anillo periférico. Eso. Ya. Bien, gracias, Nicolás. ¿Qué otro signo característico tienen los pacientes con toxoplasma? Bueno, comentar que estas son afectaciones locales, se manifiestan como abscesos. Lo más típico, tienen localizaciones características, que es territorio profundo, se puede decir, tálamo y núcleo de la base, en cerebelo, y son dos signos típicos porque como abscesos se manifiestan con como el diferencial la impregnación en anillo, en el cerebro. Pero tiene dos características que son muy propias de la toxoplasmosis. La primera es que tiene el doble anillo, que esto se ve en secuencia T2, en la cual dentro de la lesión uno ve el edema perilesional, y dentro de él se van viendo como, dice su nombre, anillos que van intercalados entre hipo e hiperintensidades, y al administrar gadolinio, lo patognomónico es que tienen un nódulo excéntrico. Pueden tener realce anular, pero con un nódulo excéntrico. Eso sería lo más característico de la imagen, comentar eso, que se manifiesta como absceso. No es ¿Cómo, tan característico la afectación leptomeningia, sino como absceso. cómo lo diferencio de un absceso piógeno? Un absceso por un, no sé, un meningococo. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Son iguales? ¿Alguien podría aportar algo? Ya, miren, No, veamos que ¿son hipovasculares, Doc? Es que los dos tienen baja perfusión, volumen cerebral medio, porque tienen centros necróticos, pero ya, bien, ambos tienen bajo volumen sanguíneo cerebral respecto a lesiones tumorales. Bien, y por lo mismo los dos restringen harto. Pero si no me equivoco, porque estos son más como conglomerados, o sea, son como más coalescentes, no sé. ya, veamos este caso. Vamos a responder esa pregunta. Paciente, ¿pueden ver la pantalla? ¿Ven en modo presentación o...? Sí, presentación. Sí, Ya se ve dice, sobre. paciente 44 años, convulsión. Les voy a agregar un paciente que tiene VIH. Este es el hallazgo. ¿Qué pondrían? Hipodensidad subcortical, perirrolándica izquierda, Derecha. perdón, derecha, sí, a nivel de la convexidad. Bien. Puede Se ser. asocia a una pequeña área que es con contraste, que presenta No, una pequeña área de realce, me parece, adyacente. Esta es la imagen con un contraste. la de la derecha, eso sí. Dos opciones diagnósticas en un paciente VIH con esta imagen. ¿Qué podríamos decir? ¿Puede ser edema vasogénico? Sí, podría ser. Sí, porque es subcortical, sí.
Bien, puede ser, ¿cierto? Es digitiforme, subcortical, respeta la corteza, puede ser perfectamente edema vasogénico. ¿Qué otra patología VIH oportunista puede ser? Alguien levantó la mano, pero no sé quién fue. O escribieron. No sé por qué no lo puedo ver. Sí, comentaron toxoplasmosis. Ya, pero toxoplasmosis, ¿estamos viendo un absceso necrótico de un toxoplasma? No, ¿Qué imagen están viendo? Perdón, me perdí. ¿La tomografía computada? Sí, doctor, tenemos Sí, la Doc, tomografía. son Ya, tres estamos, tomografías. estamos en la tomografía computada y hay una hipodensidad subcortical. Ustedes dijeron, ok, esto puede ser edema vasogénico. un LEMP, Perfecto. Puede ser un LEM, perfectamente. Es frontal o parietal, como quieran, subcortical, hipodenso, ¿cierto? Esas son las dos opciones. No realza. Aquí no hay un realce significativo, digamos, no hay un nódulo captante contraste. Entonces, ¿qué harían con este paciente VIH para saber qué tiene? ¿Le harían una resonancia? resonarlo, sí. Resonancia. Entonces, ¿qué vemos en la resonancia? Son dos secuencias de imágenes seleccionadas, una ponderante 2 y la otra no ve bien, está en SWAI, creo. ¿Bien? Eh, ¿Susceptibilidad? Secuencia de susceptibilidad, sí, ponderante susceptibilidad. En la izquierda, entre 2 como les comenté, se ve un poco, ahora sí hizo una lesión. Eh, Hipodensa marginada por edema vasogénico en la localización que les comentaba, Hipointensa. perirónica. Hipointensa. Sí, Hipointensa. sí. Acá. Y ¿En qué giro está? en el post central, Muy bien, Walter. ¿Por qué? porque está después del omega, ¿Y qué es el omega? el el surco central. ¿No? ¿Y este giro cómo se llama? No veo bien dónde está con el cursor. Ah, no estoy con el pulsar. No, Lo salvamos. compartir. Salva. Bien. Ahora, ¿podrán verla? Aquí, este giro estoy preguntando. Es el precentral, pues. Precentral, muy bien. Y el precentral siempre tiene una imagen más gordita acá. ¿Saben qué es? Imagino que el parte del homúnculo motor, no sé. Homúnculo motor. ¿De qué parte? De la humanidad. Eh, Ahí me pidió, no me acuerdo. ¿Alguien sabe? ¿No es el de la mano? Muy bien, de la mano. La mano. Bien, el homúnculo motor de la mano. Ya, entonces, aquí hicimos un pequeño repaso anatómico. Giro precentral, está el omega, por lo tanto la lesión está, y en el informe prohibido decir región frontal anterior, región frontal lateral, región frontal posterior, porque son cosas que no existen. Ustedes tienen que, de estas clases, tienen que decir el giro dónde está. Entonces acá está en el giro postcentral, perirolándico postcentral. Y es una lesión, como dijo Waldo, nodular, hipointensa, marginada por edema vasogénico al parecer, y sin significativo artefacto de susceptibilidad. Avancemos. Esta es la difusión. ¿Qué dirían de la difusión? Que tiene una cápsula periférica que restringe. Ahí tiene una imagen negrita, ¿cierto? Ya, esta es la difusión. La difusión hay que tener mucho cuidado con el parénquima encefálico que está cerca de la tabla interna, porque la difusión es una secuencia que es susceptible al artefacto generado por el hueso. Eso lo tienen que saber. Puede ser que una lesión muy corticopial cerca de la tabla interna, la difusión no nos dé información valiosa. Sin embargo, a pesar de que es una lesión bien periférica, la difusión sí nos está dando información. Si se fijan, esto es radiología muy fina, pero hay un anillo que muestra
hiperseñal en difusión B1000, y en el ABC, esta línea, ¿pueden ver la flecha? Sí, doc. Entonces, esta línea negrita parece ser un anillo de restricción. Les dejo la pregunta. ¿Esta restricción es tipo absceso capsular tardío con contenido purulento central? Para nada, para nada. Ya, tengan eso en mente. Por lo tanto, es una restricción que tiene un anillo periférico y una región un poquito más central que tiene una tenue restricción. Aquí nuevamente lo mismo. Si se fijan, ahí hay una leve mayor señal en difusión B1000 y en ABC se ve un poco más hipointenso, por lo tanto restringe. Pero nuevamente, ¿es una restricción tipo contenido purulento encapsulado de un absceso piógeno? No. El absceso piógeno con contenido purulento encapsulado, capsular tardío, tiene una restricción a la difusión tipo ampolleta. Se abren la difusión y se van a caer de la silla, con lo que brilla. Pero esto parece ser más sutil. Es una pequeña restricción. Si la midiéramos, no debería ser tan significativa. Se administró contraste y se ve esta imagen. ¿Qué signo es de los que dijo Nicolás, si no me equivoco, fue el que habló de toxoplasma? Nicolás, ¿qué signo de los que tú mencionaste estamos viendo acá? Ahí sí, doc. El signo es el de target. Se ve el reverso periférico. Target, Ujú. El nódulo excéntrico. Céntrico. target excéntrico. Entonces lo que estamos viendo acá es un realce en anillo y además tiene un nódulo captante contraste que se llama signo del target excéntrico. Por lo tanto, esta es la imagen sagital y además había una pequeña lesión estriatal ipsilateral de similares características pero de menor tamaño. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico? Toxoplasmosis. Toxoplasmosis en un paciente VIH. Tenemos dos lesiones además. Toxoplasma puede ser múltiple. Una de las lesiones está en los núcleos grises profundos, la otra está periférica. ¿Puede ser un absceso piógeno? El estudio funcional no muestra que es así. Podría ser en otra etapa, pero hay que pensar como primera posibilidad una toxoplasmosis por las características de la imagen y por el perfil del paciente. Claro, el perfil está bien. Y la imagen también juega un rol, porque recuerden que el absceso piógeno capsular tardío con contenido purulento restringe tipo ampolleta. Tiene una restricción, aquí se vería negro, negro, negro. Y lo otro característico, que el absceso piógeno tiene el signo del doble anillo, dual ring, en susceptibilidad. Por lo tanto, hay algunos elementos que nos indican, y además el absceso capsular tardío piógeno no tiene el signo del target excéntrico. ¿Ok? Entonces, paciente, el perfil demográfico, las características de la imagen, los toxoplasmas son abscesos fríos. Se dice que son abscesos fríos porque no restringen la difusión como los abscesos piógenos. Tienen este nódulo excéntrico, tienen doble anillo a veces en T2, pero no el de susceptibilidad. Tienen edema vasogénico, son múltiples. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más importante en una lesión focal en un paciente VIH después del toxoplasma? El linfoma. Muy bien. El linfoma es sumamente importante tenerlo en el diagnóstico diferencial, porque los pacientes VIH en cierta etapa hacen linfomas del sistema nervioso central, y ese es el gran diagnóstico diferencial. Entonces, este paciente terminó siendo una neurotoxoplasmosis. Ya. Una pregunta por acá, José Luis. Con respecto al linfoma, la imagen no es tan característica como esa lesión target excéntrico, ¿no? O también se presenta así. Mira, si tú buscas en Radiopedia,
el target excéntrico dice que es patognomónico de toxoplasma. Sin embargo, hay algunos case report de linfomas con target excéntrico o alguna otra infección oportunista, por ejemplo, una aspergilosis angioinvasiva. Pero para propósitos de conocimiento de ustedes, el linfoma habitualmente es una lesión adyacente al líquido cefalorraquídeo, o sea, eso significa periventricular o bien periférica, sólida, con restricción a la difusión tipo tumoral, hipointensa ante 2, y que realza significativamente tras la administración del medio contraste. Los linfomas tienen mucha alteración de barrera hematoencefálica, pero sin neoangiogénesis. Por lo tanto, realzan mucho, tienen una perfusión moderada y tienen restricción a la difusión tipo tumoral. Ahora, el problema es que en los pacientes VIH hay que agregar que pueden tener sangrado y necrosis central, y eso hace un poco más difícil el diagnóstico diferencial. Ya, perfecto. Y doctor, como un poquito en lo mismo, en el caso que usted nos presentó, como bien, llevándolo a la práctica del informe, porque igual es como una imagen bien característica de toxoplasmosis, pero No, igual yo le se puse plantea. toxoplasma. Le puse toxoplasma, o sea, Ya, esos case report no van a alterar mi informe. ya, perfecto. Y de hecho fue tratado y respondió como toxoplasma. Los toxoplasmas responden en 2 semanas a la terapia y andan súper bien. Algunos. Eso No le- mencionaba en el momento, que la respuesta al tratamiento hacía cambiar el parecer, pero que la imagen era clásica finalmente. Exacto, tú tienes que hacer una prueba terapéutica y si no responde en 2 semanas, piensa en otro diagnóstico. En este caso que les mostré, efectivamente terminó siendo diagnosticado un toxoplasma. Ya, bien. ¿Ya aprendieron toxoplasma? ¿Cómo se ve? Sí, consolidado. Ya, sigamos. Citomégalo, ya, rápido. Citomégalo, ¿cuál es el patrón radiológico característico en esta imagen? Ventriculitis. Ventriculitis, ¿cierto? Ependimitis. Restricción y realce ependimario. Rarísimo. ¿Cuántos CD4 necesitamos para pensar en un citomégalo? Menos de 50. Eso, Menos menos de 50. Bien, yo no he visto ninguno. ¿Qué diagnóstico diferencial podríamos plantear en un paciente que tiene captación del epéndimo ventricular y restricción a la difusión? ¿Alguien? El linfoma. Criptococo. Ampliemos un poco más el diagnóstico. Un realce periependimario. Puede ser una ventriculitis, por ejemplo, de un absceso piógeno que drenó hacia el sistema ventricular, ¿cierto? Puede dar la misma imagen. Y si yo les digo que este paciente tiene un linfoma, muy bien, ¿quién lo dijo? Yo, Puede ser un linfoma también. El linfoma se puede presentar con compromiso periependimario, muy bien. Y lo otro, una diseminación leptomeningia de alguna neoplasia. Ya, sigamos. Ya, criptococo, patrones. Ya, mi pregunta es, ¿el criptococo se presenta como una lesión focal en el parénquima encefálico o se presenta como una meningoencefalitis? puede ser ambos, pero es más frecuente la última. Más frecuente la meningoencefalitis. Es mucho más frecuente la meningoencefalitis. Perfecto.
¿Qué patrón característico tiene la meningoencefalitis del criptococo? Impregnación leptomeningia, pero nodular, que sigue los espacios perivasculares. Bien, y ahí genera unos pseudoquistes que se llaman pseudoquistes Gelatinosos. gelatinosos. Ya, y esto parece, esto es real, ¿eh? Tenemos pacientes en La Serena con criptococosis que es igual a esto. Son pseudoquistes gelatinosos en los espacios perivasculares secundarios a una meningoencefalitis por criptococosis. Por lo tanto, ¿cuál es el patrón de criptococosis? Ya lo sabemos. Dice que es la tercera infección, la tercera más común infección de pacientes VIH, después del VIH mismo, después del toxoplasma y después viene el criptococo. ¿Ok? Por lo tanto, criptococo hay que saber. Ya saben cómo es una encefalopatía VIH, saben los diagnósticos diferenciales, saben cómo se ve una toxoplasmosis, abscesos fríos, target excéntrico, y ya saben cómo se ve la meningoencefalitis por criptococo. Y tiene unos CD4 de presentación menor a 100. Y es más frecuente la meningitis que el criptococo. Diagnóstico, el checklist en un paciente VIH inmunocomprometido con espacios perivasculares dilatados. Por lo tanto, esta meningoencefalitis por criptococo puede no captar contraste leptomeningio, puede no tener realce periférico, solo puede presentarse con pseudoquistes gelatinosos que se traducen como espacios perivasculares dilatados. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Un resumen. Ya yo voy a comentar un poquito. Bueno, es una patología que tiene un origen viral, el virus JC. Se caracteriza por tener como un compromiso más extenso que las patologías previas. Se caracteriza por ser una enfermedad desmielinizante que tiene compromiso subcortical con extensión hacia la sustancia más profunda. También tenía como este hallazgo característico que era que comprometía las fibras subcorticales, la fibra U subcorticales. Fibra U. Bien. Em, Ubicación más frecuente, más típica. Frontal Frontal y occipital. mm, La más frecuente es parieto occipital. Es posterior. Miren, esta es la imagen más típica. Ustedes tienen que aprenderse las imágenes más típicas de las patologías. Y el LEMP es habitualmente parieto occipital o parieto temporal. ¿Qué tal el efecto de masa? ¿Tiene efecto de masa? no tiene efecto masa. No tiene efecto masa como buena lesión desmielinizante. ¿Qué significa ese anillo de restricción a la difusión? Menciona el artículo. Es una desmielinización activa. ¿Realza o no realza el LEMP? El inflamatorio sí. Bueno, pero bien. Pero lo más típico es que no realza, ¿cierto? Ese es el patrón típico. Por lo tanto, para llevar a casa lesión de sustancia blanca con compromiso de las fibras de asociación corta U, parieto occipital sin efecto de masa y sin realce, es un LEMP hasta demostrar lo contrario. Hay un signo que no está descrito acá, que está en la literatura, que es muy característico de LEMP. ¿Alguien conoce algún otro signo
de LEM? ¿O sabe de lo que estoy hablando? El signo de la... Ya, tarea. Ya, y como dijo muy bien Waldo, hay una etapa del LEM que se llama LEM inflamatorio, que tiene sobreposición con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero existe un LEM inflamatorio. Pero para propósitos de formación de radiólogo general, el LEM tiene las características que les mencioné en un principio. Aquí complicarnos la vida. Ya. Y hay otro escenario clínico, además del VIH, en que aparece leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué otro escenario clínico? Con esclerosis múltiple, con natalizumab, puede producir leucoencefalopatía multifocal progresiva. Ya, muy bien. Tenemos a la doctora Valenzuela, que es neuróloga. Así que muy bien, doctora. Claro, los pacientes con esclerosis múltiple en tratamiento con natalizumab tienen un protocolo de seguimiento para buscar LEM. O sea, con esos dos conocimientos estamos impecables. Y vamos a terminar con ya, estas infecciones misceláneas, las vamos a saltar. Y entonces la próxima semana vamos a hacer una sesión de tareas. ¿Qué tarea le había dicho? El signo de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué más les dije? El cuerpo calloso del paciente de la semana pasada. Vamos anotando. Les voy a dejar una tarea. Diagnóstico diferencial de alteración de señal de los pedúnculos cerebelosos medios bilaterales. Diagnóstico diferencial de alteración de señal de los pedúnculos cerebelosos medios bilaterales. Explicación de la imagen de doble anillo en susceptibilidad de los abscesos piógenos. ¿Y alguien me puede dar un resumen de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Doc, disculpe, ¿cuál era de los pedúnculos cerebelosos? Alteración de señal. Ya. Se lo voy a anotar a Nicolás ahora en el Ya. WhatsApp. No, por eso le mandé. Ya, bueno, y para finalizar, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una recuperación de la inmunidad que determina hallazgos radiológicos habitualmente con mayor realce y mayor efecto de masa. Acá hay un ejemplo muy, muy característico. Vamos a analizar el primero. Un paciente con VIH, con una leucoencefalopatía multifocal progresiva, después de iniciar la terapia antirretroviral, muestra realce nodular parchado en la región de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Si se fijan, esto no es antojadizo, porque ya dijimos que la presentación típica del LEM es sin realce. Entonces lo que están diciendo acá es que le dieron antibiótico, o sea, terapia antirretroviral y comenzó a realzar. Y además hay realce en la sustancia blanca profunda asociado. Por lo tanto, eso es característico de un LEM con síndrome de respuesta inflamatoria por reconstitución.
Este es el patrón que tienen que conocer. O sea, un paciente que tiene una infección oportunista, que empieza con terapia antirretroviral, y el real se progresa, y progresa el efecto de masa, y el paciente empeora, desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista inmunológico, tiene una reconstitución. ¿Se entiende? Así de simple. Y con eso, que sepan eso, nos damos por avanzados. Ya, déjame ver qué me falta. ¿Qué me falta? Ya. Tenemos la encefalitis VIH, toxoplasma, criptococo, citomégalo. Yo he hecho este análisis enfocando en la semiología radiológica clásica. Me parece que más adelante podríamos hablar de perfusiones, espectroscopía. Hay una parte acá en el artículo que habla de la magnetización de transferencia, pero me parece que lo más importante es lo que hemos discutido. Primero hay que dominar lo básico de la técnica para después dar un paso más a las técnicas avanzadas. Ya, bueno, ahí lo envié las tareas para la próxima semana. Gracias, Doc. ¿Alguna pregunta? No, vamos bien, parece, Doc. Ya, listo. ¿Sí lo como bien? Ya, nos vemos la próxima semana. Ahí le envié las tareas para que no se le olvide. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias. Nos vemos, Doc. Gracias. Chao, chao.